Ok. Hoy el tema es modismos. Entonces, un modismo es una frase y el significado de la frase entera es diferente de los significados de las palabras individuales que hacen la frase. Entonces, por ejemplo, en español, yo sé que es difícil para nosotros que no hablan español como lengua primera, porque hay que aprender cada modismo como una frase completa, y aun cuando sabemos los significados de las palabras en la frase, a veces no entendemos lo que está diciendo la persona, porque el significado es en toda la frase. Entonces, por ejemplo, en esta oración, Roberto tiene que mandar un correo al director para darse de alta en el curso. Esta parte en amarillo, darse de alta en, es un modismo, porque no se puede buscar las definiciones de dar, alta y en para entender que darse de alta en quiere decir algo Claro. específico. Entonces, ¿quién sabe qué quiere decir darse de alta en español? En caso de que alguien quiere responder, sí se puede poner al micrófono. Correcto. Pero, ¿qué quiere decir en español esta frase? Nunca he escuchado, hermana. No entiendo, posiblemente para que se gradúe, no sé. Oh, de veras, sí. Sí. Porque es difícil para nosotros que no son hablantes nativos. ¿Alguien que es hablante nativo sabe? Bueno, hablantes nativos somos solo Minor y yo, ¿qué? Hablantes nativos de español. Entonces, ¿qué quiere decir darse de alta en? Inscribirse. Sí, quiere decir inscribirse como en una clase, un curso, un Wow. grupo, o poner un nombre en una lista. Pero no vamos a llegar a esta definición con las definiciones de las palabras, nada más hay que saberlo. Un tipo de modismo muy común es un dicho. Por ejemplo, en español hay un dicho, no te estoy tomando el pelo. De verdad, hablo 4 idiomas. Y en realidad, este dicho no tiene que ver con tomar el pelo, tiene otro significado. ¿Alguien sabe? Yo digo, oh, no me tomas el pelo. No te estoy mintiendo. Sí, quiere decir, no es mentira lo que voy a decir, pero este significado de no es mentira, no va con las palabras, no te estoy tomando el pelo. Nada más hay que saber que cuando usamos esta frase, tiene este significado. También hay otro ejemplo. Parece que a María le falta un tornillo, ¿no crees? No estamos hablando de ferretería y lo que tiene en su caja de herramientas. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, esta expresión quiere decir que es un poco loco o hace cosas raras que no comprendemos. Entonces es una expresión, un dicho que tiene un significado. Y en realidad no vemos muchos dichos de este tipo en la traducción de la Biblia, porque esta forma de hablar con dichos es muy informal y aparece más en conversación que en textos más serios. Y entonces, muchos dichos no vamos a usar en la traducción de la Biblia porque no concuerdan con el tono más serio de la Biblia. Y también cambian mucho de generación a generación. Hay dichos que usan los abuelos que no usan los jóvenes. Y hay dichos que son muy populares, pero nada más por unos años y después no usan la gente. Entonces, hay que tener cuidado con poner dichos en la traducción de la Biblia porque queremos que el tono de la Biblia sea apropiado y serio, y también queremos que pueden usarlo por generaciones y no queremos como poner
cosas que son populares en este momento, pero no van a estar populares después de 10 años. Pero es bueno identificar los dichos comunes en su lengua, porque como decimos en el precurso, para ser buen traductor hay que escribir muchos cuentos, poemas, cantos en su lengua para tener un buen sentimiento de cómo es la lengua natural. Y cuando uno está escribiendo un cuento y haciendo diálogo entre los personajes en el cuento, usar muchos dichos y modismos hace que su diálogo suena más natural, más interesante. Entonces, muy buena práctica cuando escuchas un dicho en su lengua, apuntarlo y intentar incorporar estos dichos en sus cuentos, porque es una manera de hacer los cuentos más vivos y interesantes. Pero este tipo de modismo, los dichos, no es lo que encontramos mucho en la traducción de la Biblia. Pero hay otro tipo de modismo que es un poco más difícil identificar, y es una frase típica o una construcción típica que no se puede traducir bien palabra por palabra en otra lengua. A veces se puede adivinar lo que están intentando decir, pero una traducción palabra por palabra suena rara o no es muy entendible. Y vemos que en traducciones muy literales de la Biblia, a veces traducen modismos del griego o del hebreo palabra por palabra y resulta que la traducción no suena natural o no es muy entendible. Y vamos a mirar unos de estos ejemplos en esta clase hoy y pensar en maneras bueno, primero, ¿qué quiere decir este modismo y cómo podemos traducirlo? Por ejemplo, en Amós 4:6 dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y en amarillo, aquí tenemos una traducción de un modismo de hebreo y ellos lo tradujeron palabra por palabra, pero resulta que no suena muy natural porque no decimos esto en español. ¿Qué piensan que eso quiere decir? Hice estar a diente limpio. ¿Alguien puede adivinar lo que están intentando comunicar? Bastante colinos. Tal vez. Lo que Bastante podemos, pasto dental. tal vez, Dios va a dar cepillos de diente y servicios dentista al pueblo. Probablemente no. Pero cuando encontramos algo en una versión muy literal y estamos preguntándonos, ¿qué quiere decir esto? Una cosa que podemos hacer es buscar en otras versiones más o menos literales para descubrir qué fue el sentido de esta frase. Y si buscamos en Dios habla hoy, ellos tradujeron, yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades. Y ahora tiene más sentido en español, que esta expresión, estar a diente limpio, se trata de la hambre y de no tener comida y por eso los dientes están limpios. Pero hace más sentido en español decir, hice que ustedes pasaran hambre. Y lo que debemos notar es que cuando encontramos un modismo en el griego o el hebreo, no es necesario encontrar otro modismo en nuestro idioma para traducirlo. Lo que debemos hacer es traducir el significado. Y a veces tenemos un modismo que expresa muy bien el significado y a veces no, es mejor usar otras palabras. Entonces,
siempre debemos preguntarnos cuál es el significado y cómo podemos expresar bien este significado en otro idioma. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Y esta expresión, ciñe tus lomos, ahora tiene sentido en español y en inglés y otros idiomas que han tenido la traducción de la Biblia por muchos años, porque tomamos como préstamo esta expresión, pero tal vez en sus lenguas, si traducemos palabra por palabra, esta expresión no va a tener sentido. Viene de este modo de vestirse en los tiempos antiguos y los hombres llevaron un tipo de ropa que fue como un vestido, una falda. Y cuando tenían que hacer trabajo muy físico o cuando tenían que ir a la batalla, esta falda no era muy cómodo y no permitía el movimiento muy libre. Entonces, lo que los hombres hacían es agarrar el parte de abajo, como ves en este dibujo, y lo ponían parte en su cinturón, así como el vestido era más como pantalones y estaba alrededor de sus lomos. Entonces, esta expresión, ciñe tus lomos, tenía un sentido metafórico de prepárate para algo, para hacer trabajo duro, para ir a la batalla. Entonces, cuando usan esta expresión, no están hablando realmente del vestido, de la ropa, están hablando de preparación. Entonces, una traducción mejor en muchas lenguas no se trata de ciñe tus lomos, pero se trata de prepárate o haz las preparaciones necesarias. Entonces, tenemos que comprender este modismo antes de traducir para traducir el significado. Tal vez en sus lenguas hay una expresión que quiere decir prepárate y pueden incorporar esta expresión en sus traducciones en vez de ser algo muy directo como prepárate. Es una opción que hay que considerar, pero probablemente traducir palabra por palabra, ciñe tus lomos, no va a tener mucho sentido en sus traducciones. ¿De veras? Pueden pensar de una expresión, un modismo en sus lenguas que tiene este sentido de preparación. Prepárate o alístate, creo que sería. Hacerlo más directo. No hay una expresión como ponte los zapatos o, o algo así. Bueno, es algo que cuando están hablando con la gente y notan que hay un modismo bonito que tal vez se puede incorporar en la traducción, hay que apuntarlo. Porque a veces es difícil cuando uno dice, piensa en un modismo, es difícil de pensar en una lista, pero a veces cuando uno está hablando, esto es un modismo, puede ser útil, pueden notarlo en un cuaderno o algo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo con lomos. Creo que a los hebreos les gusta sus modismos con lomos. Eso es de Salmos y es como una de las oraciones que se trata de los enemigos y todas las cosas malas que esperan para los enemigos de Dios y de David. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Entonces, podemos
adivinar del contexto que eso es algo malo. Es más como una maldición que una bendición. Pero alguien puede adivinar qué quiere decir haz temblar continuamente sus lomos. Bueno, si buscamos en otras traducciones, podemos ver que se trata de cuando uno está muy cansado o después de hacer mucho ejercicio, mucho esfuerzo, el cuerpo tiembla. Entonces, eso están pidiendo que los enemigos pierdan toda su fuerza y estar completamente cansado para que no puedan luchar más. Y eso es el sentido de este modismo. Pero si no hay un modismo en sus lenguas para expresar esta idea de llegar al punto de no poder más, tal vez mejor traducirlo más directamente como hacen la palabra de Dios para todos, que los enemigos pierdan toda su fuerza. Ok. A veces van a encontrar que la mejor traducción de un versículo es un modismo de su lengua. Por ejemplo, en el equipo trabajamos con un equipo de traductores MEPA y cuando ellos tradujeron este versículo de Mateo y se trata de Jesús y estaba mirando a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y en MEPA hay un modismo que es la manera normal de expresar tener compasión. Dicen, su corazón se puso a pie. Y en español, cuando traduce la retrotraducción del MEPA, esta expresión, su corazón se puso a pie, tal vez podemos imaginar lo que quiere decir, pero no usamos esta frase en español, pero es la frase más adecuada en MEPA para expresar compasión. Entonces hay que ponerlo en la traducción. También en Lucas 8:35, eso viene del cuento de cuando Jesús sanó el demoníaco y después antes él estaba muy loco y estaba rompiendo sus cadenas, todo esto, pero después del milagro, la gente lo vieron vestido y en su sano juicio. No estaba loco después del curación de Jesús. Y en MEPA hay un modismo para estar sano y de buen juicio, y es que con su cabeza sentada. Y eso es la expresión que usan toda la gente cuando hablan de una persona que no es loco. Una persona que sí es loco es con su cabeza no está sentada. Entonces ellos pusieron esta frase en su traducción. Y eso es bueno porque es la frase en su lengua que mejor expresa esta idea de estar en sano juicio. Entonces, si piensan de sus lenguas, ¿tienen modismos o expresiones, frases en su lengua para tener compasión o para estar sano o no estar loco, que son modismos que ustedes pueden compartir la traducción literal en español para nosotros? Nosotros decimos, para una persona loca se le corrieron las tejas. Bueno, nosotros en Mixteco le decimos enfermo cabeza. Para compasión,
Se hizo pobre su mente. Ah, de veras. En quechua ya decimos ha perdido su pensamiento. Sí, buenos ejemplos. Y ustedes pueden ver que, aunque no es un dicho, es una forma de expresar algo en que tal vez una traducción palabra por palabra a otra lengua no funciona bien. Entonces es un tipo de modismo. Y no hay que tener miedo de poner este tipo de expresión en sus traducciones. Ok, vamos a hacer un ejercicio y si ustedes están en grupos, pueden trabajar con su grupo, pero si estás conectado individualmente, pueden trabajar individualmente. Yo tengo aquí en la pantalla 3 versículos y son de la Reina Valera y tienen traducciones muy literales y ellos han traducido un modismo palabra por palabra. Entonces no suena muy natural y no tiene mucho sentido a veces en el español porque no han traducido el significado del modismo, nada más las palabras. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es primero identificar cuál frase es un modismo, traducido palabra por palabra. Y después busca el versículo en unas otras versiones y encuentra una mejor traducción que traduce el significado del modismo, nada más las palabras. Entonces, cuando van a identificar las palabras que forman el modismo y después qué significa este modismo en otras palabras. Y después decide cómo puedes traducir este modismo en su lengua. ¿Hay un modismo en su lengua para traducirlo o mejor usar palabras más directos y sencillos como unas traducciones de español que son menos literales? Entonces, ok, 3 cosas para cada versículo. Identificar el modismo, buscar en otras versiones para saber qué significa el modismo y finalmente cuáles frases o palabras son una buena traducción en su lengua. ¿Ok? Vamos a dejar como 15 minutos para hacer este ejercicio y repasamos las respuestas después. ¿Ok? ¿Cuál fue el modismo que encontraron? Llenar la medida. Sí, esta frase con llenar la medida de vuestros padres no tiene mucho sentido cuando traducimos palabra por palabra. Entonces, cuando buscaron en otras versiones, ¿qué dice? Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Sí, es que está diciendo que ustedes sigan y terminen lo que sus padres empezaron. Y entonces han encontrado cómo pueden traducir esta idea en sus lenguas. ¿Tienen ideas? ¿Hay modismos parecidos o no? Más directo el caso mío, hermano, no tengo modismo. Sí, entonces, ¿cómo traducir Ya, esta idea de seguir y terminar? ya siguen o de repente ya pues lo pusimos directo ya, pues sí, sí, a sus antepasados, o sea, mátame a mí también. Más su significado, no pusimos literalmente. Sí, probablemente no hay muchas lenguas en el mundo que van a tener exactamente la misma frase como en el griego. Bueno, seguimos con Josué. ¿Cuál fue el modismo? No aflojan sus manos. Sí, eso no tiene mucho sentido. No aflojas tus manos para con tus esclavos. Y las otras versiones, ¿qué dicen? Dios habla hoy, dice, no se niega a ayudar a sus servidores. Sí, hay una idea de
dar ayuda. Entonces, algunos dicen no abandones, No abandone. Ujú. no niegas Breve traducción ayuda. viviente. TLA dice, vengan y ayuda. Sí, hay que expresar la idea de que hay personas que necesitan ayuda y la petición es que rescate Dios o que no abandone sus siervos, sus servidores cuando necesitan ayuda. Y encontraron una expresión, un modismo en sus lenguas para esta idea de no abandonar, o mejor, más directo así. Vengan una vez para ayudarme. Ok. Sí, creo que eso capta el significado. Lo que vamos a hacer para los próximos 20 minutos es otro conjunto de versículos. Es la misma actividad que antes, ahora que sepamos cómo hacerlo. Van a buscar el modismo, van a buscar el significado del modismo y pensar cómo podemos traducir este modismo en nuestro idioma. Y vamos a regresar en 20 minutos para hablar de las respuestas juntos. ¿Ok? Platicamos este primer versículo de Mateo. En Mateo 20:12, ¿qué modismo encontraron ustedes? El modismo nos ha hecho iguales, pero en la traducción Dios habla hoy nos dice nos has pagado igual. ¿Cuál fue? Hecho iguales a nosotros. Aguantado el trabajo. Ok. Lo que yo tenía era esta frase de hemos soportado la carga y el calor del día, que suena un poco raro en español hablar de soportar la carga del día, pero creo que ustedes mencionan el significado, que eso quiere decir trabajar todo el día bajo el calor, trabajar duro, algo así. Y tal vez ustedes piensan que también has hecho iguales a nosotros, también es algo que suena un poco raro. Entonces, ¿cómo Sí, decidieron traducirlo? ¿Qué es el significado que comprenden de esta frase? en tanto calor trabajamos, como quejarse, demasiado trabajo en calor. Nosotros Sí. hemos trabajado. Y tal vez hay otra manera de hablar de la igualdad entre los obreros que sería más entendible, pero eso es lo que yo pensaba, que soportar la carga y el calor del día quiere decir, pues nosotros que trabajamos todo el día, que sufrimos en el calor, algo así. Ok, en Hechos 7:23, ¿qué modismo tenemos? Le vino al corazón. Sí, le vino al corazón. ¿Y qué quiere decir le vino al corazón? ¿Qué es el significado? Decidir, Es más decidió. como decidir o tuvo el deseo o quería, algo así. Dios habla hoy, dice, decidió visitar. Sí, TLA decidió ir a visitar. sí. Entonces llegó a la idea de hacer esto y decidió hacerlo. Entonces, hay varias maneras de expresar esto, pero normalmente no, como traducirlo palabra por palabra suena un poco raro. Pero cuando ustedes estaban pensando de cómo traducirlo, hay expresiones, hay frases en sus lenguas que tiene esta idea de decidir algo o querer hacer algo que tal vez es un modismo. Ahí puede decir también, fui a visitar. Sí, tal vez ustedes dicen que, bueno, esta idea que se ocurrió la idea no es importante, lo que es importante es la decisión de hacerlo, entonces puede decir nada más, él visitó a sus hermanos, pero tiene una manera de expresar este evento de
como tener una idea, tener un deseo, decidir Planificación. en su mente de hacer algo y después hacerlo. En modismo quechua no tenemos, solamente decidió, él quiso ir directo nada más. Ok. Hermana, en Mixteco de Ixtayutla, nosotros, él decidió, le decimos literalmente salió de su corazón. Y que Entonces Tatichi Amara. Es salió de un, su corazón. Ajá. Entonces es un poco similar, parecido a griego. Las decisiones se pasan en los corazones. Bueno, ok, en Éxodo 13, ¿qué modismo encontramos? Cualquiera que abre matriz. Sí, esta idea de cualquiera que abre matriz. Suena raro. No hablamos así. Pero, ¿qué quiere decir esto? Un primer hijo, un primogénito. Sí, el Todo primer lo primer hijo. nacido, dice la nueva traducción viviente. Está hablando de apartar los primeros hijos, los hijos mayores, los primogénitos como Primeras crías. sí, para Dios. Entonces hay que buscar una manera de expresar esta idea de todo que es el primer nacido pertenece a Dios. ¿Hay unas expresiones para los primeros nacidos en sus lenguas o nada más directo? Hay que traducirlo. Nosotros tenemos una palabra modismo, quechua decimos al primer que nace. Ah, ok. No decimos primer nacido, sí. Quechua y ureja. Es como un término de vocabulario Sí, término de vocabulario. que prefiere a los primeros nacidos. Bueno, en este versículo que tenemos. Durmió David con sus padres. Sí, y esto es un tipo de expresión que es un eufemismo. Un eufemismo es una manera de hablar de algo que tal vez es incómodo con palabras más suaves. Y muchas veces las culturas cuando hablan de la muerte, bueno, a veces funciones del cuerpo, relaciones sexuales, no quieren hablar directamente, entonces inventan frases que son más suaves, son eufemismos para hablar de estos temas un poco difíciles. Entonces, durmió con sus padres es una manera de decir que Murió, se enterró donde se enterraron sus padres. sí, se murió. No se trata de dormir con nadie, se trata de morirse y creo que porque en muchas lenguas hay modismos y eufemismos para la muerte, podían encontrar algo en sus lenguas que es una manera de decir morirse, pero un poco más suave o con otras palabras. Con eufemismo nosotros decimos se fue a no volver, porque Ok. morirse un poco muy tosco, Ujú. de repente le haces más golpeas a los deudos, entonces caro ayuat mano kutimoran, ya no va a volver, se fue a no volver, o se fue un viaje muy lejos, nada más. Sí, bueno, para suavizarlo un poco, porque a veces parece un poco grosero hablar muy directamente de la muerte en algunos contextos. Bueno, ¿otros tiene una expresión? Quiero hablar. En Aguas nosotros tenemos, bueno, como maneras de hablar también, pero en cuanto a la Biblia, estoy viendo que casi no, por ejemplo, se puede decir, en náhuatl se puede decir pensando en español, o sea, náhuatl y español, pensando como decir ya nos dejó, ya se fue. Así he escuchado, ¿no? Para no decir directamente, pero en la Biblia nosotros le hemos puesto así como más como lo que significa, ¿no? Murió. Entonces, a veces como que le pensamos para meter en la Biblia si está bien, si no está bien, y es lo que hasta ahorita estamos, bueno, yo estoy viendo, pensando, pues, ¿no? A lo mejor en las culturas se tiene, nomás que como se decide no ponerlo por alguna razón, no sé. Sí, es algo que los traductores tienen que pensar. El significado es se murió,
pero hay muchas maneras de expresar este significado. Se puede expresarlo muy directamente, se puede expresarlo más con un poco de comprensión, que es algo difícil y a veces suena raro decirlo tan directamente. Entonces hay que preguntar en la comunidad. A veces tal vez se puede presentar dos diferentes traducciones y preguntar en la comunidad qué suena mejor, qué suena más respetuoso o más como la gente habla. Si la gente nunca habla directamente de la muerte, bueno, la Biblia también no debe hablar directamente, debe usar las palabras y las expresiones que usan la gente para hablar de este tema. Entonces, creo que es algo que, como ayer Menardo estaba recomendando que a veces hay que hacer una lista de posibilidades y pensar, ok, ¿cuál es la mejor posibilidad para este versículo? Y probar unas opciones con diferentes lectores o diferentes personas que escuchan y pensar de cómo podemos comunicar el significado en la manera más apropiada y más entendible en nuestra lengua. Eso es la pregunta siempre. Bueno, creo que fue el último versículo. ¿Alguien tiene comentarios sobre este tema de modismos o el proceso de traducir los modismos o encontrar modismos en su lengua? ¿Tiene observaciones o comentarios que quieren compartir? ¿No? En quechua Está- tenemos muchísimos modismos nosotros. Sí, Bastante. Para alguien que no entiende, a veces con comparaciones. Ashno es burro y cabeza. Alguien dice cabeza de burro, pero no es hablando de que tiene cabeza de burro, sino que no entiende. No tiene sí. capacidad para recordar. Así hay Ujú. varios modismos que inclusive posiblemente, no sé si la pregunta sería traducir los modismos bíblicos a modismos quechua. Por ejemplo, nosotros en esto que David murió, no pusimos el modismo que se fue lejos. Ese es el modismo natural. Porque si Ujú. dice murió, va a incomodarle a los deudos y no es tan bueno directo que se murió. Es como decir que alguien que se goza del que ha muerto. Pero uno si tienes compasión dice se fue lejos. El que te cuenta también dice mi papá se fue lejos a no volver. Pero Ujú. nosotros para evitar ese modismo simplemente hemos dicho, David murió. Ok. Bueno, sí, no Inclusive, es necesario, no es necesario evitar modismos ujú, si está, está como la claro, gente está habla, se claro. puede ponerlas en las traducciones. Ujú.